Vamos a estudiar la representación gráfica de la función cuadrática. Una función cuadrática es una función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es diferente de 0. ¿Por qué a debe ser diferente de 0? Porque si a toma el valor 0, entonces la función cuadrática se convertiría en una función afín. Por otra parte, f de x es igual a y. Cuando vamos a representar una función cuadrática, debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Aspecto número 1, hallar las raíces, que no es más que el corte de la curva con el eje de las abscisas. Aspecto número 2, hallar el corte con el eje de las ordenadas. Y aspecto número 3, hallar el vértice, que en algunos casos es un mínimo o en otros casos es un máximo. Debo indicarte que el vértice no es más que un punto, un par ordenado. Veamos el siguiente ejercicio. El ejercicio dice así: representar gráficamente la siguiente función cuadrática: y igual a x cuadrado más x menos 2. Entonces, como te dije anteriormente, el primer aspecto es hallar las raíces. Esas raíces se pueden hallar factorizando este trinomio o haciendo uso de la resolvente. ¿Y cuál es la resolvente? La resolvente es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. Entonces, si no puedes factorizar, haces uso de la resolvente. ¿Cómo sabemos nosotros si esta función corta el eje de las abscisas en dos puntos, en un punto o en un solo punto? Evaluando el discriminante. Y el discriminante no es más que b al cuadrado menos 4 por a por c. Si el discriminante es mayor que 0, entonces la función va a cortar al eje de las abscisas en dos puntos. Si el discriminante es igual a 0, entonces la función corta al eje de las abscisas en un solo punto. Y si el discriminante es menor que 0, entonces la función no corta al eje de las abscisas, es decir, las raíces son imaginarias. Evaluemos el discriminante para esta función. Sustituimos. Discriminante va a ser igual al valor de b. El valor de b es el coeficiente de la variable x que está elevado al exponente 1. En este caso el valor de b es 1, entonces 1 quedaría elevado al cuadrado, seguido del signo de menos. Luego copiamos el 4 que va a multiplicar a a. A es el coeficiente de la variable x que está elevado al cuadrado. En este caso el coeficiente es 1. Entonces colocamos un 1 multiplicado por el valor de c, y el valor de c es el término independiente, que en este caso es menos 2, lo colocamos entre paréntesis. Discriminante va a ser igual a 1 al cuadrado, que es 1, seguido del signo de menos multiplicado por menos, se va a convertir en un más. 4 por 1 serían 4 y 4 por 2 serían 8. Discriminante va a ser igual a 9, ya que 1 más 8 son 9. Nos damos cuenta que el discriminante es mayor que 0. Quiere decir que esta función corta al eje de las abscisas en dos puntos. O también podríamos decir que la función tiene dos raíces. Entonces vamos a factorizar el trinomio. Para factorizar este trinomio vamos a cambiar la y por un 0. X cuadrado más x menos 2 igual a 0. Entonces colocamos doble paréntesis, que van a ser los factores,
dentro de esos paréntesis va a ir la variable x, tanto acá como acá. Verificamos el signo, más por más sería más, lo colocamos en el primer factor, y más multiplicado por menos sería menos, lo colocamos en el segundo factor. Entonces debemos buscar dos números que sumados o restados nos den como resultado un 1 y que multiplicado nos den menos 2. Esta factorización está sencilla, ya que esos números son 2 y 1. El 2 lo vamos a colocar en el primer factor, el número mayor, y el número menor lo colocamos en el segundo factor, que es el 1. Si verificamos, 2 menos 1 nos da 1, y más multiplicado por menos es menos, y 2 por 1 es 2. Entonces se verifica la factorización. Cada uno de estos factores lo vamos a igualar a 0. Quedaría x más 2 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Despejamos la variable x, 2 que está con signo positivo en el primer miembro, lo trasladamos al segundo miembro con signo negativo. Quedaría entonces x igual a menos 2 y esa sería la primera raíz. Vamos a despejar la x acá en esta segunda ecuación. 1 que tiene signo negativo lo trasladamos al segundo miembro con signo positivo. Entonces quedaría x igual a 1. Y hemos hallado la segunda raíz. Entonces nos corresponde ahora hallar el corte con el eje de las ordenadas. El corte con el eje de las ordenadas es el término independiente. En este caso es menos 2. Y el vértice no es más que un punto, como dije anteriormente. Y ese punto tiene una componente x, que vamos a usar la siguiente ecuación para hallar ese valor. Y para hallar el valor de la componente y, usamos la siguiente ecuación. Acá tenemos dichas ecuaciones. Vamos a sustituir para hallar el valor de la componente x. X va a ser igual a menos b. Ya sabemos que el valor de b es 1. En el numerador copiamos un 1 y en el denominador iría 2 por a. El valor de a también es un 1. Entonces quedaría 2 por 1. Multiplicamos, 2 por 1 serían 2. Entonces la componente x va a ser igual a menos 1 medio. Vamos a hallar el valor de la componente y. Sustituimos, y va a ser igual a 4 por a por c. Ya sabemos que el valor de a es 1 y el valor de c es menos 2, que es el término independiente. Quedaría 4 por 1 entre paréntesis menos 2. Seguido del signo de menos, b al cuadrado. Y b al cuadrado es 1. En el denominador quedaría 4 por a, que es 4 por 1. Multiplicamos, 4 por 1 serían 4 y 4 por menos 2 serían menos 8. Y 1 elevado al cuadrado sería menos 1. 4 por 1 serían 4. Y va a ser igual a menos 8 menos 1 serían menos 9. Y en el denominador quedaría el 4. Es decir, que el valor de la componente y es igual a menos 9 cuartos. Y hemos hallado el valor de la componente x y componente y, que van a formar un par ordenado. La representación gráfica de esta función quedaría de la siguiente manera. Acá tenemos la representación gráfica con sus respectivas raíces, corte con el eje de las ordenadas y el vértice. Entonces, y igual a x cuadrado más x menos 2, gráficamente quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos el corte con el eje de las abscisas en menos 2 y el otro corte con el eje de las abscisas es en 1 positivo. Tenemos el corte con el eje de las ordenadas en menos 2. El vértice es el punto menos 1 medio que se encuentra acá entre menos 1 y 0 y 9 cuartos negativo, que serían aproximadamente 2.25. Entonces la intersección de esos dos cortes con el eje del coordenado hacen un punto que es el vértice. En este caso es un mínimo. Cuando la parábola abre hacia arriba, el vértice es un mínimo y esta parábola es cóncava.
Podemos decir entonces que el dominio de esta función son todos los números reales y el rango de la parábola va a ser igual a menos 9 cuartos cerrado hasta el más infinito, ya que la curva se extiende hasta el más infinito positivo. Nos vemos en un próximo video.